Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Estado Nacional 30 de agosto, 22:23. Por Dios que han pasado cosas en la política. Tenemos un programa amplio para conversar de muchos temas. Viene una mesa de conversación luego. ¿Qué decir con Pablo Longueira, que entra a escena? Un flashback a la historia, no tan antigua, pero no estaba en primera línea. ¿Qué me dicen los socialdemócratas nuevos? ¿Qué me dice Evelyn Matei? En ese sector están pasando muchas cosas y seguramente los que están afuera y que van a entrar a la mesa luego, lo único que quieren es entrar luego. Pero nosotros aquí a lo importante, porque estamos a menos de 2 meses de una decisión relevante, un plebiscito. ¿Cómo han marcado los plebiscitos en nuestra historia reciente a la historia política de nuestro país? Por lo tanto, hay que tomárselo muy en serio. Nuestro deber como canal público es traer las distintas opciones para que cada uno de nosotros, de manera informada, delibere el momento que tenga que entrar a una cámara que será secreta, sin cortina aparentemente por la pandemia. Le damos la bienvenida de inmediato a nuestros 2 invitados de esta noche para debatir sobre la Constitución. ¿Por qué apruebo? ¿Por qué rechazo? Arturo Fernández, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación, Matías. Fernando Atri, lo mismo. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar venir a este debate para que cada uno... Fernando, buenas noches. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Bueno, cada uno de ustedes está aquí para defender una posición, para ver cuáles son los matices y que ustedes en su casa, cada uno vaya sacando de por aquí y por acá y construya su propio voto. Arturo, ¿por qué rechazo? Bueno, los plebiscitos son participativos, pero tienen un problema, Matías. Son blanco, negro, son todo, nada, son caro sello. Y entonces aquí el rechazo y el apruebo, cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, ¿qué pasa con el apruebo? Quiero partir explicando eso. El apruebo es una alternativa que parece interesante, parece muy atractiva porque convoca a la gente a construir una casa de todos, como dice por ahí un profesor de Derecho Constitucional, pero se enfrenta a 3 problemas importantes que me están pesando mucho para ir por el rechazo. El primero es de tiempo. Yo cada vez que miro el calendario y el itinerario me doy cuenta con más convicción de que es un tiempo muy largo. Estamos a 29 de agosto, esto en rigor vamos a terminar eligiendo si gana el apruebo convencionales constituyentes en abril, se va a instalar en mayo la convención va a trabajar un año, a mayo del 2022. A 30, perdón, porque acaba de cambiar la hora, ¿ya? Y después viene el plebiscito de salida. El plebiscito de salida se convoca 60 días después viene la promulgación de la nueva Constitución. Estamos hablando, Matías, de agosto-septiembre de 2022. Es un tiempo muy largo que está bien para redactar una cosa buena, pero el problema que tiene es la incerteza que genera cuando tú lo que estás discutiendo son las bases jurídicas, los cimientos de la sociedad chilena. Ese es el primer problema. El segundo problema es como el realismo político. Fíjate que lo que la convención que va a redactar esta Constitución se elige por las reglas de la Cámara de Diputados, con paridad de género, sistema proporcional, etc. Entonces tenemos un órgano que la gente a veces piensa que puede ser un grupo de expertos que van a redactar sofisticadamente una muy buena Constitución, pero en realidad va a ser representantes del pueblo que son más o menos parecidos a lo que hoy día tenemos en la Cámara de Diputados. O sea, vamos a tener una Cámara de Diputados 2, pero sin el Senado. O sea, va a ser una sola y encargada de una tarea mucho más difícil, que es una Constitución, y con muy poco tiempo para lo que es una Constitución. Mucho tiempo político de espera, de incerteza, pero poco para redactar en 9 meses más 3 una Constitución. Y el último problema, que es un tema que hemos tenido muchos debates con Fernando, es el problema de la hoja en blanco, el tema de los contenidos. Porque una cosa es ir a buscar una mejor Constitución y otra cosa es decir, estamos en cero. Y yo creo que técnicamente no es buena esa alternativa, es incorrecta, pero además tenemos un problema con que la gente, yo creo que no quiere realmente arriesgar los avances que pueden haberse hecho en muchas generaciones y muchas constituciones, no solo la actual. O sea, hay muchas cosas que vienen heredadas de 1833, de 1925, y que yo creo que debieran conservarse. Pero el problema del planteamiento de la hoja en blanco es que eso tú no lo tienes claro al votar apruebo. Confías que así va a ser. Y estas entonces son las razones las 3 razones que te hacen votar rechazo. Así es. Fernando Atri, ¿cuáles son tus razones por el apruebo? Bueno, una constitución lo que hace es organiza la política, ¿no? Decide cómo se crea el poder político, cómo se accede al poder político, cómo se usa los procedimientos, los límites, los fines, etc. Y yo creo que es bastante indudable que la política que conocemos ha estado por mucho tiempo y está ahora en un estado de crisis bastante terminal. O sea, hay una crisis de legitimación de una política que yo creo que ha sido vivida por las personas como que es incapaz de enfrentar y solucionar con eficacia los problemas, desde el problema de la Araucanía,
de la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios, el problema que plantean Carabineros o Fuerzas Armadas, que según un conocido e importante ministro del Interior del Lago, se mandaron solas por 30 años. El problema, las ISAPRES, que llevan más de 1 millón de condenas judiciales en más de una década por violar derechos constitucionales. Entonces, yo creo que los ciudadanos ven que esta es una política que está incapacitada, que no puede hacer las transformaciones que la ciudadanía demanda, y como consecuencia se ha producido una deslegitimación cada vez más aguda. Y estamos en un momento de deslegitimación política que yo creo que no puede ser negado. Yo voy a votar a prueba porque creo que es necesaria una política que esté legitimada, y para que esté legitimada, para una política legitimada, se necesita una nueva constitución. Tiene mucho que ver, a tu juicio, más que los contenidos, también el rito, el símbolo, porque hay muchos apruebos y varios rechazos, estamos viendo, ¿no? ¿Tú crees, Fernando, en que tiene algún valor en sí, no los contenidos, sino que el fenómeno, el rito político, de ir todos juntos o intentar sentarse en una mesa a construir este techo común? O sea, tiene importancia, pero no por su dimensión ritual, tiene importancia por su dimensión política. ¿Por qué esta Constitución es una Constitución que ha generado esta crisis política? Respuesta, porque fue una Constitución impuesta unilateralmente en su origen. Y eso ha marcado todo lo que viene después. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de discutir y decidir una decisión sin que nadie esté en posición de imponer unilateralmente, entonces vamos a tener la posibilidad de una constitución que organice una política en la cual la idea democrática tenga algo de realidad para los ciudadanos. Porque yo creo que lo que pasa hoy día es que la idea democrática es una mera idea, es una teoría. Esto de que el poder viene del pueblo o que responde al pueblo, yo creo que eso para la mayoría de las personas comunes y corrientes, las que salieron a la calle el 18 de octubre, eso es solo teoría. No lo ven. Entonces necesitamos una forma política que sea distinta y que le dé algún grado de realidad. Esto no quiere decir, por supuesto, que cada decisión que se toma tiene que corresponder a la última encuesta semanal, no. Pero tiene que darle a la idea democrática alguna realidad desde el punto de vista de la vida concreta de las personas. Arturo, ¿eso te parece a ti? Y quiero que respondas también la legitimidad de origen, que esta tiene una ilegitimidad en el origen por haber sido en dictadura, por ejemplo. ¿Eso se puede salvar, aunque haya habido todas las reformas que haya habido después, que el 2005 el presidente Lago, gobierno democrático, haya firmado las reformas? Sigue siendo la Constitución del 80. Tú como profesor, ¿en algún momento tratan esos temas? Como profesor de Derecho Constitucional, ¿es un tema relevante cuando tú quieres hacer una Constitución? Por supuesto, la legitimidad es un tema importante. Y para el 80 en particular. Claro, lo que pasa es que la Constitución del 80 hay dos temas. Primero, la legitimidad de las instituciones en general, de las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas, que provienen en el fondo de la Revolución Francesa, efectivamente están en un problema de crisis en el mundo, ¿eh? Porque obviamente el advenimiento de la tecnología, de la participación de otras formas, lleva a preguntarse cómo podemos nosotros resolver, y ese camino directo que hablaba el profesor Atria. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, aquí está el problema en la Constitución. Y claro, tenemos el tema de la legitimidad de origen, pero una Constitución, fíjate tú, Matías, que tiene cosas importantes como el reconocimiento de los tratados internacionales que llegaron el año 89 para proteger los derechos humanos. Tú tienes el principio de probidad que llegó el año 2005 a la Constitución. Tienes el rango constitucional del CERVEL que llegó el 2009. ¿Para qué? Para controlar mejor el financiamiento de la política. Tienes hasta cosas geopolíticas como la protección de Ile Pascua y Juan Fernández el 2012. O sea, una Constitución que podemos decir la legitimidad, ¿no es cierto?, de origen, ¿ah? Pero con tal cantidad de cambios, más de 40, y participación de distintas generaciones, identidades en lo que es hoy día, que ahí está el punto. ¿Es la responsable de este problema de falta de legitimidad general representativa? Yo estimo que no. Y el problema que tiene esto es atribuirle esa culpabilidad tan precisa a la Constitución actual. El problema que tiene es de expectativas. Yo quisiera que hacia adelante triunfe el apruebo o el rechazo, tengamos la mejor Constitución, y para eso hay que tener una ecuanimidad en qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya, les planteaba yo el apruebo o el rechazo como frente al voto, pero si le hacemos caso a las encuestas, va a ganar el apruebo. Si le hacemos caso a las encuestas, puede que nos diga otra cosa la elección. Poniéndonos en ese escenario, lo que viene después es qué hacemos en una convención para construir una Constitución. Fernando Atria, ¿hay hoja en blanco? ¿Se parte de cero? ¿Cómo ves tú esa crítica que hacen las personas del rechazo hoy día? ¿Que es un peligro
un riesgo ir a una hoja en blanco porque el país no lo podemos sortear o esperar que pase un año para ver qué es lo que sucede? A ver, se parte desde cero en el sentido de que vamos a fingir que Chile no tiene historia y que la independencia de Chile es del año 2020 y que no conocemos nada de lo que ha pasado antes y que no sabemos cuáles son los conflictos que ha habido en Chile, cómo esos conflictos se han solucionado, cuáles son los problemas que han llevado a distintas soluciones constitucionales que pueden ser buenas o malas. ¿En ese sentido se parte de cero? No. O sea, yo creo que es absurda la idea, plantear que en ese sentido puede partirse de cero. ¿Qué quiere decir que se parte de cero? Quiere decir que no va a ser esta nueva Constitución dada del mismo modo en que se han dado todas las reformas constitucionales de los últimos 30 años. ¿Y cuál ha sido ese modo? Ese modo ha sido que quienes defienden la Constitución, quienes son los beneficiarios de la Constitución que existe hoy día, están en posición de decir sí o no a cualquier reforma. Como lo hicieron, por ejemplo, en enero, cuando se votó en el Senado una reforma para modificar la privatización de las aguas. Y entonces quienes quieren mantener la Constitución vigente simplemente niegan sus votos. En ese caso fueron 12 senadores. Y los que quieren cambiarla votan a favor. Fueron 24, ojo, 12 contra 24. Pero se requerían 2/3. Y 2/3 del Senado son 29 senadores. Y por lo tanto, esos 12 lograron obligar a los 24 y a todos nosotros a seguir viviendo bajo la regla que a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque no es de una hoja en blanco. Se necesitan 2/3 para cambiarlo. Y eso quiere decir que si no se tienen los 2/3, no se cambia y se sigue viviendo bajo la regla de ellos, que es lo que ha pasado durante los últimos 30 años. Si fuera del mismo modo, lo que viene ahora no tendría ninguna posibilidad de darnos una genuina nueva Constitución. ¿Qué quiere decir que sea desde una hoja en blanco? Quiere decir que vamos, probablemente, esto es lo que yo esperaría que pasara, que en la discusión constituyente, por cierto que vamos a mirar a la historia chilena y vamos a ir encontrando en la tradición constitucional chilena algunas soluciones que son adecuadas. Y las vamos a asumir. Por ejemplo, yo no creo que se vaya a volver a la solución que daba la Constitución del 25 para el caso de que no hubiera ningún candidato presidencial que obtuviera mayoría absoluta, que lo decidía el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías. Yo creo que la segunda vuelta presidencial es una mucho mejor solución. Pero la segunda vuelta presidencial, entonces, va a llegar a la nueva Constitución no porque hay una minoría que veta su reforma, sino porque 2/3 van a decir la segunda vuelta presidencial es una mejor solución que la elección por el Congreso Pleno. Y entonces vamos a tener una Constitución respecto de la cual todos vamos a poder decir esta Constitución es nuestra. Si no es así, si en vez de eso lo que tenemos es 2/3 para una reforma constitucional, entonces no vamos a tener una Constitución que todos podamos decir que sea nuestra. Quienes defienden la Constitución original de 1980 nos van a decir a los demás, nosotros estamos dispuestos, como pasó en 2005, nosotros estamos dispuestos a hacer algunas reformas al Tribunal Constitucional, y se hicieron. Nosotros estamos dispuestos a derogar los senadores designados, y se derogaron. Pero no estamos dispuestos a cambiar el sistema binominal, y no se cambió. No estamos dispuestos, entonces, esa es la manera en que lo hemos hecho, y esa es la manera en que nos ha llevado a la situación actual. Necesitamos una manera distinta. Hoja en blanco, Arturo. ¿Qué te sugiere a ti? ¿Te parece que es riesgosa la Constitución? No, ¿qué va a pasar en la hoja? Lo que me parece riesgoso no solo es esto de hablar de los que se benefician, los que no se benefician de la Constitución del 80, que es un lenguaje. Lo que me parece a mí de la hoja en blanco es que el profesor Atria ha planteado una interpretación que es complicada de explicar, pero es muy, muy peligrosa, que es que aquello en lo que no exista un acuerdo de 2/3, entonces no se constitucionaliza. Entonces, con 1/3, tú puedes sacar de la Constitución todo aquello que por no te ejemplo, interesa. vamos a poner un caso clásico que se pone en los argumentos. Derecho de propiedad, ¿cierto? Derecho de propiedad. Votemos los que están aquí, los constituyentes. No alcanzan los 2/3. ¿Qué va a pasar en ese caso? Claro, hay dos interpretaciones. Una interpretación que ha planteado el profesor Atria es que eso entonces no se legislaría. También ha dicho que tiene que estar el derecho de propiedad. Así que pero tiene que estar si alcanza los 2/3, si no, lógico. ¿Qué pasa? Pero claro, entonces, pero lo que hemos planteado nosotros, precisamente porque la idea de una Constitución significa que mayorías y minorías se ponen de acuerdo en un precepto. Eso es cierto. Y tiene que haber un incentivo para que ambas confluyan. No para que quede el espacio vacío y finalmente no tengamos una Constitución mínimamente coherente con la vida nacional. ¿Qué quiere decir que mayorías y minorías se pongan de acuerdo en un precepto? Bueno, ¿Qué quiere decir? Que se pongan de acuerdo en los 2/3. Ya, ¿y si no se ponen de acuerdo? Claro, es tu interpretación. No, dime tú, a tu juicio, ¿qué quiere decir lógico. que se pongan de acuerdo?
Que se pongan de acuerdo significa que tienen que tener el incentivo. Acuérdate que no va a Que se pongan de acuerdo tiene que ver con resultados, que estén de acuerdo, ¿no? No, porque tú tienes que leer el artículo 142, inciso 10 de la Constitución actual, que dice que aprobada la nueva Constitución, se deroga la anterior. Por eso que el temor de que no haya, de que la derecha, como ha señalado, vete determinados temas, no existe si es que llega a ganar el apruebo. Porque lo que haya en esa Constitución, lo que tenga que sea que haya, en definitiva, va a reemplazar en su totalidad la Constitución de 1980. Eso es así. Por lo tanto, lo que yo sostengo es que todos los sectores deben confluir para obtener esos 2/3. Y para eso se ha sugerido que tiene que haber un sistema de votación igual que el que está en el Congreso hoy día para aprobar una reforma constitucional, es decir, votación en particular y en general. Este es el tema técnico que es medio complicado. ¿Qué es eso? Expliquemos, pues hoy día estamos discutiendo el derecho de propiedad. ¿Alcanza los 2/3? No alcanza los 2/3. ¿Por qué no va a alcanzar los 2/3? Bueno, pero estamos... O sea, ¿dónde hay gente que diga nosotros queremos acabar con el derecho de propiedad? Bueno, está bien, alguna cuña de Girardi que la sacan en Twitter y la ponen 2 segundos. Pero ¿dónde hay gente que esté diciendo nosotros queremos acabar con el derecho de propiedad? Otra cosa, por cierto, es el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Eso es distinto. Pero derecho de propiedad, yo no he escuchado a nadie que diga queremos acabar con el derecho de propiedad. Yo no he escuchado a nadie que diga, para otras cosas que se andan diciendo, queremos acabar con la libertad de culto. ¿Quién está diciendo hoy día en Chile que el problema que tenemos es que es demasiada libertad de culto? Entonces, yo creo que todo eso es una especie de preocupación, por no decir campaña del terror, sobre lo que podría o no podría pasar. Porque lo que yo creo que va a pasar es que una vez que pase el plebiscito, y entonces quienes hoy día defienden la Constitución, quienes hoy día dicen que votan rechazo, porque es bien interesante de que nadie defiende la Constitución actual. Los que votan rechazo dicen nosotros votamos rechazo para reformar. O sea, después de 30 años, de tantos acuerdos, etcétera, nadie dice la Constitución que tenemos hoy día es la Constitución que Chile necesita. Pero dicen es buena para lo que pasamos. Aquí esa es otra discusión. Claro. Pero hoy día ni siquiera Longueira dice voy a votar la prueba. No, hoy día acaba de decir en una entrevista que es una muy buena Constitución la que tuvimos para él. El hecho es que va a votar la prueba. O sea, cuando la pregunta es ¿quiere una nueva Constitución? Él no va a decir rechazo. No, va a decir pero espérate, ¿qué pasa? Pero entonces, lo que yo creo que va a pasar es que una vez que sea evidente, lo que yo creo que ya es claro, pero en fin, cuando sea evidente que el pueblo en un plebiscito ha rechazado o ha dicho que no quiere más esta Constitución, y entonces incluso quienes hoy día les gustaría que se mantuviera, van a llegar a la conclusión de que vamos a tener que ponernos en plan de una nueva y una distinta, que no va a ser la corrección de la anterior, sino una nueva. Entonces yo creo que va a haber un cambio en el ambiente político, porque yo creo que vamos a descubrir que a pesar de todas las diferencias, que por supuesto que van a continuar, Arturo y yo vamos a seguir teniendo desacuerdos en muchas cosas, no me cabe ninguna duda, pero vamos a descubrir que tenemos un interés común. Y ese interés común es que a todos nos va a convenir que la nueva Constitución... Pero caminos eventualmente distintos. Está bien, pero junto con la diferencia, lo que vamos a descubrir algo que no se ve hoy día, porque hoy día estamos en la oposición del plebiscito. Vamos a descubrir que tenemos un interés de todos. Todos vamos a estar interesados en que el proceso constituyente resulte bien. En el caso del Banco Central, que se ha puesto, y tú te has puesto en el centro de esa discusión, en el debate, por ejemplo, tú dices autonomía del Banco Central, pero cierto control político. No se alcanza los 2/3 de la autonomía, porque algunos dicen, como tú, es que sin control político determinado yo no doy mis votos. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, entonces tendremos que hacer lo que uno hace cuando tiene que llegar a acuerdos en condiciones de ecuanimidad y no de trampa, no de imposición unilateral, que tendremos que ponernos de acuerdo. Y si no hay acuerdo, no queda en la Constitución. Esa es la pregunta de fondo. A ver, esta no fue una regla que yo haya inventado. Esta fue una regla que hasta donde yo sé, no sé si Arturo lo sabe mejor, esto vino del presidente de la República. Ellos dijeron 2/3 desde una hoja en blanco. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? No, lo que pasa es que tenemos, claro, es que volvemos al tema técnico, que es decir cómo se aprueba cada norma. Se aprueba, digamos, por separado y después una aprobación general, de forma tal que aquel que estima que debió regularse algo adicional tenga algo que decir en el momento final para que se continúe la negociación y eventualmente se agregue. Pero no está establecido la votación de 2/3. Eso lo va a resolver la... ¿Y tú estás de acuerdo con que se vote cada norma y después la propia constituyente diga por 2/3 tenemos que aprobar el cuerpo completo antes del plebiscito? ¿Tú estás de acuerdo? Eso no está hoy día. No está. Pero va a tener que ser resuelto en el reglamento de votación, que va a aprobar por 2/3 la convención constitucional o la convención mixta. Y ese es el punto, porque se introdujo, más que campaña del terror, se introdujo la duda de que iba a ocurrir, ¿ya? Pero vamos al tema de fondo, ¿ya? Yo quisiera que lo que, vaticina Fernando sucediera. Es decir, que haya un incentivo desde que condiciones de igualdad se pueda negociar y se pueda incluir en esa Constitución las
enseñanzas que nos han dejado las anteriores, ¿ya? El problema ha sido que está el foco en desechar, digamos, y repudiar la Constitución actual, que va a ser, ese es mi vaticinio, va a ser difícil rescatar esas enseñanzas si que tú las tienes rotuladas como un cadáver, como dijo por ahí el profesor Atria. Claro, Fernando. Entonces, yo sé que hay cosas muy positivas que bueno, los van a trasplantes ser... suponen sacar lo que se puede usar de un cadáver, ¿no? Y eso puede dar vida, ¿Y hay ¿no? cosas utilizables de la Constitución del Sí. 80? Es cierto que hay cosas utilizables. Ya mencioné una, la segunda vuelta. Sí, y hay estoy seguro. el recurso de protección. Hay ¿Cómo no va a haber? muchas, hay ¿Cómo muchas, no va a estoy haber? seguro que Fernando reconoce que hay muchas, pero para entrar en ese ambiente, que va a ser necesario, en caso de triunfar el apruebo, hay que tener un poco menos de obsesión por sepultar a la Constitución que lo contiene. Ese ha sido también uno de mis puntos en la academia. ¿Tú estás de acuerdo con que al final haya una aprobación de 2/3 del cuerpo constituyente a la Constitución que se acordó allí antes de ir al plebiscito o no? ¿O es solamente norma por Es norma? una manera de negar que sea desde una hoja en blanco y entonces permitir que funcione un veto unilateral. Si aquí la cuestión es súper simple. Yo creo, uno debería preguntarse, ¿por qué acordaron 2/3? Y yo creo que la razón por la cual acordaron 2/3, que fue una propuesta que no vino de la oposición, hasta donde yo sé, fue, bueno, es esta obsesión de la derecha que piensa que cualquier cosa que no sea la Constitución actual es Corea del Norte, Chilezuela, Alemania Oriental, como fue a decirlo el entonces canciller Ampuero a la ENADE, etc., ¿no? O sea, toda esta obsesión que tienen. Entonces ellos dijeron, si nosotros exigimos 2/3, vamos a asegurarnos de que vamos a poder vetar. Y claro, el problema es que el veto tenía que ser recíproco. Y entonces, claro, ellos pueden vetar, es verdad, pero para que ellos puedan vetar, como se trata de un proceso que no tiene trampa y que no tiene unilateralidad, entonces el veto es perfectamente recíproco. Por ejemplo, ¿por qué no asumieron una regla que yo creo que habría sido más sensata de que no sea 2/3, que sea 60% o incluso mayoría? Ahí sabrían, bueno, es que ahí se habrían asegurado de que las cosas que les importan sería más fácil que estuvieran. Entonces, el punto es, lo que necesitamos es una regla que sea... que no sea unilateral. La regla que hemos tenido durante los últimos 30 años y lo que nos ha llevado al momento de deslegitimación en que estamos hoy día es una regla unilateral, porque es una regla que beneficia, y a mí me sorprende que el profesor Fernando enseñe la Constitución sin preguntarse a quién beneficia o no beneficia una determinada regla constitucional, porque yo diría que esa, si no la primera, debe ser la segunda pregunta que uno debería hacerse cuando analiza una regla. ¿Cuáles son los intereses que esta regla sirve? Entonces, nosotros tenemos una Constitución que beneficia a quienes la impusieron unilateralmente. Y todas las modificaciones que se han hecho han sido modificaciones que ellos pueden aceptar o no. Ahora estamos enfrentados a un proceso en el cual vamos a tener que hacer el ejercicio democrático de ponernos de acuerdo. Entonces, claro, como vamos a tener que hacer el ejercicio democrático de ponernos de acuerdo, alguien podría decir, existe el riesgo de que no nos pongamos de acuerdo. Evidente, porque de eso se trata, el ejercicio democrático de ponerse de acuerdo. Arturo. No, uno enseña, a mí me sorprende que el profesor Atria interprete todo esto como una conspiración de buenos y malos, los que la impusieron, los que se siguen aprovechando, los que protegen el mercado. Ese lenguaje, constitucionalmente hablando, es incorrecto, es absolutamente incorrecto. Uno enseña cuál es el titular del derecho, respecto de quién se ejerce, cómo se puede llevar a tribunales, cómo se ejerce el derecho respectivo, pero de ahí a decir que hay beneficiados, beneficiarios, abusadores, etcétera, ese lenguaje, Fernando, no le ha hecho bien a este proceso. Yo entiendo que tú busques que después las partes converjan, pero cuando has publicado insistentemente toda clase de tropelías contra la Constitución, después obviamente la gente no va a creer. Solo las que son correctas. Casi muchísimas. Entonces ya la gente no cree que viene un proceso de convergencia, Arturo, que sería el ideal. Tú ahora que dices que uno enseña estas cosas tan ecuánimemente, pero tú también has ido al Congreso a decir que no se podía, que era inconstitucional eliminar la educación con fines de lucro. No, pues yo dije otra cosa. Eso fuiste a decirlo cuando se estaba tramitando la Ley General de Educación. Sí, no tengo la cita aquí, pero te la puedo enviar cuando tú quieras. La retroactividad de la norma, que es otra cosa. No. Estamos hablando de la inconstitucionalidad de eliminar la educación provista con fines de lucro. Claro. Entonces, eso es una Constitución. La retroactividad de la norma. No me refiero a la retroactividad. Me refiero a que la ley excluya la educación provista con fines de lucro. Tú fuiste al Congreso a decir que eso era inconstitucional. Yo dije que era inconstitucional la norma de la educación superior que pretendía echar para atrás. No estoy hablando de la retroactividad, que no estoy hablando de la reforma. Ahora estoy hablando de la viene el derecho civil del siglo XIX. Estoy hablando de la discusión cuando fue la Ley General de Educación en el primer gobierno de Bachelet, no ahora. Entonces, eso es una Constitución que es interpretada para beneficiar a quienes sostienen un determinado modelo, que es además
Y yo creo, me permito decir Conocemos esto. tu obsesión por el mercado. Bueno, me permito decir esto. Pero ha terminado siendo, y eso lo muestra Lavín, lo ha mostrado Longueira, en fin, ha salido una y otra vez una constitución indefendible. Es decir, hoy día nadie la defiende. ¿Cómo vas con la excepción de Arturo. ¿Cómo pero vas a converger? nadie políticamente la defiende. ¿Te fijas? Entonces, Arturo, ¿tú la defiendes? Como un todo. El principio de probidad, por ejemplo, el recurso de protección, por supuesto que lo defiendo. Y también creo que dejó la Constitución de 1980 deja todavía espacios de progreso de Chile. Si este es un país que, a pesar de todas las funestas consecuencias que Fernando le atribuye, ha progresado muchísimo comparado con... Pero Arturo, si no se las atribuyo yo. O sea, tú dirías hoy día que no hay un problema de legitimidad del poder institucional, de la política institucional. Tema de la legitimidad, y entonces tú dirías que la legitimidad el tema de la legitimidad es importante. Y tú dirías que la Por supuesto. deslegitimación de la política institucional no tiene nada que ver con la Constitución. Que la Constitución es una cuestión del principio de prioridad, lo he dicho hace muchos años. Hace muchos años la Constitución está en el centro de una crisis de legitimidad que se ha desarrollado por 15 años. Claro, pero está en el centro los problemas de la gente que son distintos a atribuirle a la Constitución un problema técnico. La legitimidad hace mucho tiempo que lo reconocimos. Los problemas de la gente como las ISAPRES, como las AFP, claro, son los temas favoritos que no se van a resolver con la nueva Constitución. Estos lo resuelven las leyes y políticas públicas. Los mismos que nos decían que para modificar las AFP no se necesitaba cambiar la Constitución, claro, porque estaban en el decreto ley 3.500. Los años? mismos que decían eso fueron los que dijeron, cuando apareció algo que podía afectar la AFP, lo del 10%, que una reforma constitucional, ni siquiera legal, una reforma constitucional que afectara a las AFP era inconstitucional. No es así. Y después ni siquiera se atrevieron a ir al Tribunal Constitucional. El problema es otro. El problema es que tú cambias los quórum cuando está regulado el derecho de seguridad social. ¿Y cuántos años nos dijeron ese proyecto, cuántos años nos dijeron que el problema era el binominal? Y llevamos casi 3 años de sistema proporcional y resulta que las penurias son iguales o peores que antes. Pero Arturo, el sistema binominal destruyó la idea de representación política. Cuando yo decía esto, de que lo que nos interesa es que la democracia tenga algún sentido para la gente real, una de las cosas que ha destruido ese sentido fue el sistema binominal, en que daba exactamente lo mismo lo que pasara en las elecciones. Se terminó hace 3 años, Fernando. Por cierto, ¿y tú crees que los problemas desaparecen al día siguiente? Por favor. Arturo Fernando Atria, bueno, estamos empezando. Traeremos más personas a conversar, a discutir sobre los matices, más allá del marco. Les quiero agradecer a los dos por estar esta noche debatiendo aquí en Estado Nacional en TVN. Y un verdadero remesón político se vivió por históricos militantes de la UDI. Evelyn Matei anunció que será candidata presidencial. ¿Se adelanta a Joaquín Lavín o sale al paso de Joaquín Lavín? ¿Le pone límites a Lavín? Bueno, Longueira también vuelve al ruedo. Anuncia vuelta a la militancia, candidatura a la presidencia de su partido, que va a ser candidato a estar en la constituyente. Veamos la siguiente nota. Fue una de las disputas políticas que marcó la semana y que este domingo tuvo un nuevo punto de inflexión. Y es que la alcaldesa de Providencia confirmó en las últimas noticias que intentará por segunda vez en su carrera política llegar al sillón presidencial, alternativa al jefe comunal de Las Condes, que lidera gran parte de las encuestas de opinión. Cuestionado por Matei durante la semana, hoy felicita a la primera mujer en anunciar su candidatura presidencial para 2021. La verdad es que primero, felicitaciones, fantástico. Y si gobernáramos los alcaldes, este país sería mucho mejor. ¿Felicita a Evelyn Matei entonces? La felicito. ¿Y usted? Yo estoy por el apruebo, quiero seguir siendo alcalde de Las Condes y cada día tiene su propio afán. Después se verá. ¿Todavía no entonces? No, todavía no. Carrera presidencial que, a pesar de no querer adelantar, Joaquín Lavín empezó a correrse con Matei, a pesar de faltar más de un año para esos comicios, algo que genera debate en el sector. Yo siento que este es el momento de concentrarnos en otras cosas. Bienvenida a la competencia. Evópoli va a estar compitiendo con uno de los suyos. Anunció que sumaría a uno más a la lista de nombres que ya ha puesto sobre la mesa la UDI, con 2 cartas como Matei y Lavín. Es una fortaleza el poder contar con 2 personas como ellos que puedan eventualmente asumir una candidatura presidencial. Indudablemente potencian a la UDI y nos genera mayores expectativas. Es una buena noticia para la UDI que haya más competencia y también es una buena noticia para el sector. Definiciones que deben tomar en la UDI, partido que dio noticia además por el retorno a las pistas políticas de un histórico. Pablo Longueira, que en entrevista con El Mercurio dejó en claro que va por el apruebo el próximo 25 de octubre. La campaña del apruebo, pero no de cero, consiste en que aquellos que estuvimos por el sí
el año 1988 y los que estuvieron por el no en ese mismo plebiscito, nos juntemos el 25 de octubre en una gran fiesta democrática del país, que nos unamos todos. Un Longueira que además emplazó directamente a La Moneda a expresar públicamente que están por el apruebo, pero no desde cero. Necesitamos que el plebiscito no sea visto como algo del gobierno, no del gobierno, porque no lo es así. Nosotros somos neutros en términos de una de las dos opciones. Reaccionan los dichos de Longueira, que no solo va por el apruebo, sino además por un cupo en la Convención Constitucional. Su idea, rescatar lo mejor de la actual Carta Fundamental, o sea, no partir desde una hoja en blanco. Y es allí donde cuestionó a quienes buscan en su sector rechazar para reformar. Comete dos grandes errores. El primero es llegar tarde y querer subirse o sumarse a la barra más popular. Y el segundo es creer ingenuamente que el apruebo de Pablo Longueira es el mismo apruebo de la izquierda. Irrupción de uno de los históricos de la UDI que hoy vuelve a la arena política generando ruido no solo en su propio sector. Longueira, Kass, Lavín se suman al apruebo no por convicción, sino por conveniencia frente a la completa derrota de sus ideas. ¿Alguna vez veremos una derecha social mayoritaria? En la oposición al menos estamos ordenados. En todo caso, esperamos que en la Convención Constitucional se expresen las ideas de cambio. Longueira, que en 2016 renunció a su militancia en la UDI por la investigación judicial en su contra en el caso SQM, partido que además quiere presidir en los próximos meses. Valoramos profundamente la decisión de Pablo Longueira de volver a su casa y esa enorme disposición para colaborar. La UDI tomó su opción por el rechazo. Sería un error cambiarla a 50 días del plebiscito. Longueira por el apruebo para una nueva constitución, pero no desde cero. Movido panorama político en la UDI, que vuelve a contar con uno de sus históricos, aunque en esta ocasión el coronel va en dirección opuesta a lo acordado institucionalmente de cara al plebiscito del 25 de octubre. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, ya está conformada nuestra mesa de conversación y los presentamos de inmediato. Gonzalo Miller, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Matías. Bettina Horst, directora de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, muchísimas gracias, Bettina, por estar aquí. Analía Uriarte, bienvenida, muchas gracias por incorporarse a esta mesa, ex ministra, ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, gracias por estar aquí, profesora universitaria, gracias, Analía. Muchas gracias. Y hoy día, leyendo las encuestas, el candidato que mejor aparece en las encuestas según CADEM dentro de su propio sector es el que veo ahí, porque estas micas no me dejan ver bien. Francisco Vidal, ex ministro, ex vocero, a punto de ser candidato. Tranquilo, armonil. Yo veo encuestas, señor Vidal, nada más. Yo también la vi, pero fíjate que a propósito, una noticia para nosotros el PPD es que tuvimos reunión de directiva nacional el sábado. Tomamos dos decisiones. Una que es obvia, sacaron la cresta para ganar el apruebo, ahora tenemos a Longueira incluso, y tener un candidato presidencial o una que lo vamos a llevar a una primaria que creemos que la primera primaria, por así decirlo, sea con los camaradas socialistas y radicales, y de ahí ir a una... No, tienen que solucionar el problema interno del PPD primero, disculpe. No, obvio. No. Ya. ¿Y ahí va a haber una primaria? ¿Va a ser cómo? Dos primarias. O sea, dos primarias. ¿Van a hacer un Zoom? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo funciona? El movimiento PPD es el movimiento PPD. El PPD está como la UDI, hay mucho candidato. Nosotros tenemos tres, Heraldo Muñoz, Lagos Weber y... ¿Y usted? Arboe. ¿Y usted? Yo en la banca, te he dicho 10 veces, en la banca. Pero es que van cuatro. Van cuatro. Van cuatro, claro. Vamos cuatro. Está ahí ya. En la banca. Cachipún ya no. Porque de a cuatro Cachipún es muy complicado. Se podría hacer, ¿cómo se llama? La mata. A la matita. Claro. A la matita. Y yo observando. Nada. Pero con la mano ahí. Sí. Está listo. Más bien con el puño. Vidal a la guay. Ya, pero Vidal va a tener que esperar un segundito. Vamos a hablar en algún momento del PPD, de sus candidaturas. Me llamó la atención, por eso se lo mencioné. Pero sin duda la noticia, y partamos por la noticia, está a este lado de la mesa y es con la irrupción. Pensábamos que con la irrupción de Belín Matei ya teníamos suficiente para analizar y hacer noticias que le sale un poco al paso y a controlar, a ponerle coto a Lavín y su socialdemocracia. Pero sale Pablo Longueira, con lo cual se pone más interesante el debate. Gonzalo Miller, ¿cómo lo ves tú? La irrupción de Pablo Longueira. ¿Esperada? ¿Cómo la evalúas? No, esperada, yo creo que sorprendió mucho. ¿A ti también? Sí, yo no tenía noticia que fuera a salir. Él había hablado un poco de esto de que estaba por el apruebo, algo había dicho en enero ya.
que quería ser constituyente y hoy día ya aparece desplegado y puesto en Santiago y disponible y todo. Yo creo que le hizo entrevista con detalle, lo escuché también, habló en Mega hace poco. Está bien intencionada la entrevista, pero la noto desconectada de lo que está pasando. Desconectada de ciertas cosas que son importantes, porque la leía de repente, como que fuera el año 90, como que fueran los años 90. ¿Desconectada del país o de su sector? No, desconectada un poco de la dinámica política actual. Quizá esa desconexión es voluntaria y lo que busca es cambiarla, pero a veces desconocer la realidad también hace que uno se equivoque. ¿Por qué digo desconectado? Porque hoy día al frente, él decía, esta es la última oportunidad de resucitar la concertación. Yo no sé quién en Chile está resucitando la concertación. O sea, no puede ser que sea solo la ilusión de una persona resucitar a la concertación. Yo creo que eso, y lo otro, de entender de que, a diferencia quizás de otros liderazgos, y hago la diferencia, que se han ido manifestando libremente por el apruebo o por el rechazo, así lo hemos visto en esta semana, ninguno de ellos tuvo la pretensión de mover o a su partido o de mover o de opinar por el resto, sino que manifestaban y transparentaban su propia decisión y su propia lógica. Y aquí me dio la sensación un poco que había una expectativa de respecto de que la UDI cambiara su decisión, una decisión que fue tomada en un Consejo General de manera unánime, ¿no es cierto? Y yo creo que si esa es la expectativa, yo creo que hay poco que esperar ahí. ¿Cómo lo ven, Alía? ¿Cómo ven? Nosotros la verdad es que nos alegramos de cualquier voto más por el apruebo, desde luego. Pero indudablemente al leer la entrevista con detalle, yo también la leí, esta es una posición absolutamente instrumental y de verdadero en cuanto a el modificar la Constitución, cambiar la Constitución, hacerse cargo de los problemas que tiene nuestro país hoy y de lo que la gente quiere, claramente no es esa la motivación. La motivación es el cálculo puro y duro de la noche del plebiscito, lo dice claramente. A mí me asombró incluso que haya develado tan claramente la estrategia, porque dice, mire, nosotros con el rechazo vamos a perder. Entonces, lo que nos interesa es que irnos todos a la prueba para que esa noche no haya un triunfador. Deslavar deslavar el triunfo del apruebo y con eso deslavar una cosa muy importante, que es la idea de cambiar la Constitución y no reformarla, una nueva Constitución. Los que estamos por el apruebo queremos una nueva Constitución. Pero el voto apruebo lleva implícito indisolublemente el hacer una nueva Constitución. Por eso mismo, pero él lo que quiere con el... Que él puede querer muchas cosas, sí, pero al votar apruebo está... él viene al rescate de la reforma de la Constitución y lo declara. Para eso necesitamos ganar, para lograr después tener los constituyentes y poder poner, no lo dicen estas palabras, pero esta es la intención, poner freno a esta marea. O poner moderación, esa es la otra visión. Es que en términos de él es poner un freno a esta izquierda no democrática, como la trata, para los que queremos, muchos, cambiar la Constitución completamente. Entonces, su juego, yo lo entiendo desde la lógica utilitarista, y nos vienen bien los votos, muy bien, el apruebo, fantástico, pero yo creo que no hay que perderse respecto de cuál es el cálculo instrumental que tiene Pablo Longueira en este caso y que habla de esa creatividad política que le hemos conocido hace largo tiempo. Yo creo que eso pasa con todos los apruebos. O sea, yo creo en el apruebo de Lavín no es el apruebo de Jadwe, no es el apruebo que tiene tampoco el de Jadwe, el mismo que tiene Pancho Vidal, ni el que tenga tú. O sea, hay diferencias naturales. El apruebo que tiene el Frente Amplio y el apruebo que tenga gente de Renovación Nacional. Pero la gran diferencia, Gonzalo, es la manera en que él irrumpe y, como tú dices, su expectativa, que es su decisión de cambiar a toda la derecha en esta decisión con él, que es una pretensión que no tiene ni Lavín ni tienen aquellos de Renovación que se han manifestado. Es que está un poco desconectada. Hoy día las personas toman sus decisiones. Aquí la gente, aquí hay una realidad, y lo hemos conversado aquí ya durante varias semanas, es de que hay un sector importante, no de líderes, de personas de derecha que están en el apruebo, por distintas razones.
Algunas más razonables, otras menos razonables. Hay más o menos una expectativa de un 40%. Dame un segundo. Betina, ¿cómo ves tú la erupción de los... A ver, yo creo que efectivamente lo que veíamos hace tiempo ya, que habían sectores de derecha, de centro derecha, que iban por la apruebo y gente que iba por el rechazo. O sea, sin duda que esta elección no la enfrenta la derecha en forma única, ¿no es cierto? No como un conglomerado. Y en ese contexto, bueno, él lo había planteado, tú planteabas, Gonzalo, que lo había planteado ya en enero, que había que por la apruebo, y la verdad que las últimas semanas también ya habían algunos trascendidos, algunos seminarios que había participado, que había planteado esto. Ahora, yo creo, tomándome la palabra desconexión que hablaba Gonzalo, yo creo que hay un tema también de fondo que a mí me preocupa de su postura y quizás también de otras posturas dentro del sector de centro-derecha que van por la prueba, es el desconocer o el no relevar el riesgo que hay acá cuando dice apruebo, pero no de cero. Porque eso no está arriba de la mesa. Hoy día votar por el apruebo es votar por la hoja en blanco, es votar por dejar en jaque todo lo que se ha avanzado en los últimos 30 años, todo lo que han avanzado los chilenos en los últimos 30 años. Entonces, a mí eso me preocupa. Ahora, yo tengo una duda respecto de, por ejemplo, lo que dice Analía en cuanto a su sector, ¿no es cierto? Hoy día, este abrazo a la prueba. Yo me pregunto hoy día, si es que hoy día estuviera en votación la reforma constitucional que ingresó la expresidenta Bachelet al Congreso en los últimos días de su mandato, ¿es un texto que, por ejemplo, los sectores de ustedes aprobarían? ¿En un contexto de alternativa a la hoja en blanco, o es algo ya, es un texto que quedó ya muy moderado, muy conservador? Mira, si hay algo que es dinámico en la política, entonces yo diría... Pero las convicciones no debieran. No, pero a lo que voy, y para que me dejes terminar esa idea, es tan dinámica que cuando se propuso esa reforma estábamos en un cuadro político completamente distinto. Hoy día, con un 18 de octubre, con toda la gente en las calles, con como dice Gonzalo, con este protagonismo al que aspiran las personas en forma individual y no partidaria. Ese es un hecho. Hoy día el ciudadano quiere protagonismo y se ha ya generado una expectativa de un texto nacido en democracia y construido totalmente por nosotros, por los ciudadanos, por las personas, por el pueblo de Chile. Hoy día el contexto es otro. Pero no me cabe duda que mucho de lo que está en ese proyecto de reforma que presentó la presidenta, que contiene ni más ni menos que lo que fue el sustrato de los encuentros locales autoconvocados, los ELA, donde participaron cientos de miles de personas. De manera que todo ese bagaje que es un punto de partida legítimo, por lo menos para muchos de nosotros. ¿Para ustedes? Para muchos de nosotros lo que se discutió en los ELAs va a estar sobre la mesa. Ahora... Pero se puede ganar mucho tiempo. Pero partimos de cero, no sabemos si va a estar o no va a estar sobre la mesa. O sea, por supuesto que no, nos están haciendo una pregunta respecto de lo que creemos. Y yo creo que muchos convencionales de nuestro sector, de centro-izquierda, naturalmente están imbuidos de ese mismo espíritu. Yo creo que un alcance a lo que tú decías, Analía, porque se ha instalado mucho la expectativa, ¿no es cierto?, de que esto va a estar hecho por el pueblo y finalmente, pero entendamos que los constituyentes, los que eventualmente se eligen después del plebiscito, se eligen exactamente igual como se elige hoy día la Cámara de Diputados. Por lo cual, y ya vemos las primeras candidaturas, partiendo por Pablo Longueira, etcétera, son los políticos tradicionales. Entonces, por lo menos que la gente cuando salga a votar tenga claro que esa constituyente se elige con la misma fórmula que hoy día se elige la Cámara de Diputados, por lo cual los que van a llegar a esos cargos, en su inmensa mayoría, van a ser de los mismos sectores, desde la misma bancada, la misma forma de designación. Entonces, este romanticismo de que el pueblo va a construir la Constitución, yo creo que hay que ser justo y explicar claramente que esa expectativa no se va a cumplir. Entonces, cuando yo digo esto, me hubiese a mí gustado resolver en forma democrática. La presidenta Bachelet en su programa de gobierno planteó una reforma constitucional a través del Congreso. Y hoy día todos esos sectores están abrazando una reforma constitucional que nace a partir de la noche más violenta que hemos vivido en los últimos años. Entonces, a mí ese es el punto de partida que no me gusta. De haber surgido desde una elección democrática como un programa presidencial de alguien que quiere convocar una convención constituyente, perfecto, pero no a partir de la violencia. Francisco Vidal, ese punto de partida muchos temas. Del proyecto pero de la decirte lo siguiente. Primero quiero sugerirle a la gente que nos está viendo que compre un libro que se llama Chile Constitucional. Se lee rápido, es muy buen libro. Lo escribió Juan Luis Goza Santa Cruz, que es un abogado, historiador. ¿Por qué a raíz de las intervenciones de la Betina? Primero, estamos frente a la primera constitución en los 210 años de historia de Chile, que obviamente lo van a hacer los constituyentes, con una diferencia, elegidos por millones de chilenos.
Ese libro, se sabe, pero voy a... La Constitución de 1828 la hicieron 7 personas, designadas por el presidente. La de 1833, 7 personas, designadas por Portales. La del 25, 15 personas, designadas por Arturo Alessandri. La de Pinochet, 7, entre ellos Jaime Guzmán, designados por Pinochet. Esta la van a hacer 155 chilenos, más los pueblos originarios de escaños reservados, representando a millones de chilenos. O sea, igual que la Cámara de Diputados. Vez en la historia de Chile que esto se hace. Segundo, ¿por qué se hace? Porque se movilizaron millones de chilenos en la calle. ¿Alguien hubiera pensado que sin la movilización, lo que vimos esa noche el 15 de noviembre con la derecha sentada ahí, con una actitud depresiva, iban a sentarse a firmar algo? Imposible. Imposible. ¿Pero es la movilización o la violencia? Es Porque la esa firma fue movilización. 24 horas después de haber arrasado con varios centros de las principales ciudades de nuestro país. Entonces, 25 días pongamos las cosas en después perspectiva. de la hagámonos cargo de la historia concentración completa. más grande de la historia de Chile, en que Carabineros de Chile reconoció que en la Plaza Italia había 1.200.000 personas. La movilización no fue por una nueva constitución. Había múltiples demandas sociales. Bueno, pero múltipes demandas. después de las la dos única, cosas, a lo menos, no, y de las pero demostraciones más violentas. segundo argumento, lo de Longueira refleja, se los digo con cariño, muchachos, el despelote que tiene la derecha. Porque en la oposición, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, yo no conozco, puede surgir alguien, una sola persona que se identifique con la oposición de izquierda, de centro y de centro-izquierda que vote por rechazo. Mientras que en la derecha están completamente confundidos, las encuestas dicen que más o menos 1/3 de los electores de derecha están votando apruebo. Está bien, pero perdóname, mira si no es un despelote que el candidato presidencial de la derecha vote apruebo igual que yo. En política muchas veces es visto como una virtud y a veces como un defecto. Porque cuando no es de los tuyos, dice, esto no es un regimiento, qué bueno que pase esto. Cuando es al otro lado, dicen, tienen un despelote. Matías, estamos hablando... ¿No es una virtud del oficialismo tener distintas posiciones? No, pero lo que pasa es que tú puedes tener distintas opiniones para cambiar el nombre de una plaza, o cambiarle el nombre de una calle. Pero la Constitución es las leyes de las leyes, nos va a regir por los próximos 30 o 40 años. Pero a ver, bueno, Gonzalo Miller tiene la palabra. Estos muchachos no saben qué hacer. Miller Gonzalo. A ver, yo creo que primero la pregunta es si avanza o no avanza el proceso. No es sobre la Constitución que queremos, porque ahí los apruebos están igual de desordenados, no están iguales. El apruebo suyo y el apruebo Jadwe no es el mismo, el apruebo del Frente Amplio y el apruebo de Lavín no es el mismo. Pero Jadwe, Lavín y yo y la... Entonces, pues no, vamos a hacerlo así. Van a coincidir en un momento de un proceso. Esta es la primera etapa de un proceso, ¿no es cierto? Y ahí van a coincidir en la primera etapa del proceso. Después, estoy seguro de que Chile Vamos va a ser capaz de tener una lista constituyente, que va a ser distinta a la lista que va a tener el PPD. ¿Con quién va a ir el PPD? No sé. Vamos a ir todos unidos, en una sola lista. Precisamente una sola lista de la porque ya no advirtió Longueira lo que quiere. Y se está trabajando intensamente precisamente a eso, ¿Quiénes para son todos? lograr esa unidad. El vamos incluye ¿hasta dónde? Todo lo que se pueda, pues. ¿Hasta el Partido Comunista? Todo lo que se pueda. Hasta todo lo que se pueda. Ahí veremos lo que se puede, pues. Pero ¿por qué tendríamos que poner un límite ex ante? No, pregunto. Esa es una exigencia Yo quiero que la no lista, tenemos como por dice qué la tener. Analía, sea de comunistas, socialistas, PPD, radicales, demócratas, cristianos y mucho independiente. Mucho independiente. Pero, por supuesto, si es que acá hay un tema que yo también entiendo que debe ser muy difícil de entender para los sectores más conservadores, y lo digo así porque quieren conservar. Y es que nosotros, la centroizquierda, hay varias cosas que hemos asumido en este tiempo. Uno, el cambio societal profundo que se ha producido respecto de la relación de las personas con los partidos. Primero, hoy día nosotros tenemos una mirada mucho más inclusiva respecto de los movimientos sociales, respecto de los liderazgos, etcétera. Eso ha cambiado muchísimo. Tenemos una visión respecto de lo que es importante, lo que es imprescindible y aquello que vamos a entrar a conversar. Nuestro 25 de octubre, como lo decía Pancho, en nuestras filas y fuera de nuestras filas, de la gente que quiere un cambio, no hay nadie. Filas de este grupo que no entraron el 25 de octubre, de noviembre. Pero tú puedes ver cómo, con una lectura más serena, más calmada, meditando,
evidentemente vieron lo que todos estamos viendo, que este es el proceso que nos habilita a algo que hemos esperado hace mucho, mucho tiempo, que antes lo pudimos esperar vía reforma, ya, porque era lo que se podía, etcétera, en todo lo que teníamos que armar coaliciones, alianzas, etcétera. Pero hoy día hay una oportunidad histórica de cambiar la Constitución y en eso estamos todos de acuerdo. Y por eso este proceso donde dice Gonzalo, lo dice muy suavemente, dice, esta es una etapa del proceso, esta etapa es crucial. Esta etapa para nosotros es crucial y nosotros, el hecho de que Pablo Longueira se sume y que venga a frenar el cambio de lo que va a venir después, a nosotros eso naturalmente no es lo que nos va a nublar respecto del punto central. Nosotros vamos a ganar mayoritariamente por el cambio de la Constitución. Punto. Eso es lo que se escribió y eso es lo que vamos a hacer y para eso vamos a trabajar. En ese punto, ahora, de que en el apruebo, y vuelvo a repetirlo, es decir, cuando dice, está bien, hay una mayoría del país, hay un tercio de los electores de derecha que no han dejado de ser de derecha, hay mucha gente que es de derecha y que quiere ciertas cosas en la Constitución y que va a votar a prueba. Entonces, por eso cuando uno lee lo que va a pasar en octubre y versus lo que va a pasar en abril, yo creo que el minuto crítico de verdad no es octubre, es abril. ¿Por qué? Porque en abril van a haber distintas visiones de lo que se quiere para Chile, distintas visiones de lo que se quiere para la sociedad y el futuro. Y se van a manifestar libremente. Hoy día salía en una de las encuestas, ya que te gusta la cadena, Pancho, hoy día, esta semana. No, en general me gusta. En general te gusta. Uno mira ahí y dice, bueno, hay cosas. Por ejemplo, aquí estuvo hace poco el constitucionalista Atria y dice, bueno, si no nos ponemos de acuerdo en el derecho a propiedad, no va el derecho a propiedad. Y resulta que uno mira y dice, oye, el 90% de los chilenos, el sentido común de los chilenos dice que el derecho a propiedad tiene que estar garantizado en la Constitución. Después dice, el 88% dice, mira, si el Estado quiere poner una empresa, tiene que hacerlo en igualdad de condiciones con el resto de las empresas. Pero Gonzalo está Entonces, hablando... hay muchas cosas que están en el sentido común, de cambio, que yo me imagino, vamos a coincidir y va a haber coincidencia. Y en otras va a haber diferencia. Porque, obviamente, la gente que defiende la sociedad libre y que tiene una visión, la va a llevar a la constituyente, si es que gana la prueba. Y la va a tratar de plasmar en la Constitución. Y va a tratar de armar un arco también de mayoría para que esas cosas estén en la Constitución. Y yo me imagino que las distintas izquierdas, las distintas oposiciones, van a tratar de hacer algo parecido. Yo a ninguna de esas cosas las llamaría como oponerse a los cambios. ¿Por qué? Porque todos ellos van a llegar ahí por voto popular. Ellos van a llegar ahí representando una Este sector de la mesa, Betina, tiene matices y han planteado que no tienen problemas, van a ir todos juntos. En la constituyente van a salir los matices probablemente. ¿Ustedes tienen una duda que vayan a ir todos juntos en una lista? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Creámosle. Estamos trabajando para eso. El gran pedagogo que nos hace ver a nosotros que es imprescindible ir en una lista, o a lo máximo en dos, es Pablo Longueira. Allá vamos en dos ya. Que diseña su estrategia electoral. Él quiere llegar al 40% de los constituyentes para superar el tercio del veto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega una minoría al 40% de los constituyentes en un sistema proporcional? Que nosotros vayamos en 5 listas y la derecha en 1. Exacto. ¿Ustedes tienen matices Seríamos o tienen en más? No, que no la derecha podría, y que la gente, déjame preguntarle aquí a este sector de la mesa. perdonar. Ustedes tienen más unidad a propósito porque dicen, ustedes tienen la escoba, le dice, ustedes tienen desde comunista, demócrata, cristiano, vaya a ver cómo se van a poner de acuerdo. Y los socialdemócratas. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo están los matices aquí, en este sector? Desde socialdemócratas a nacionalistas. Exactamente. Sí, yo creo que sin duda que una cosa es el 25 de octubre y la otra cosa es el 26 de octubre, porque yo también lo planteaba Heraldo Muñoz, el presidente de tu partido, Pancho, en la entrevista, que todavía hay que definir en qué estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y están haciendo trabajos programáticos para definirse, en el fondo, cuál es la unidad que existe con el Frente Amplio, porque recordemos que en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, incluso también los parlamentarios del entonces, lo que se llamaba hoy día Frente Amplio, votaban en contra también las leyes que quería avanzar en el Congreso ese gobierno, ¿no es cierto? El gobierno en el que tú trabajaste también, Analía. Entonces, yo creo que casi sin duda, y cuando uno ve la trayectoria hacia atrás y los discursos hacia atrás, sin duda que hay una unidad con matices, pero dentro del sector de la centro-derecha, independiente que vayan por el rechazo y por el apruebo. Pero sí todavía yo veo permanentemente discusiones de, bueno, hay cosas de diferencia, tenemos una diferencia respecto a los últimos 30 años, tenemos una diferencia probablemente de los contenidos de la Constitución, entonces yo veo que al frente está bastante más disperso el abanico y sin duda yo creo que va a ser un esfuerzo, ustedes lo dan como un hecho de que probablemente vayan todos juntos en una lista. Yo no sé si eso va a ser tan así. No cabemos todas en 2 listas. Entonces, ¿qué elección pasada han enfrentado en forma común? Porque por lo menos si uno mira la historia hacia atrás, no ha sido tan fácil ponerse de acuerdo y hemos tenido distintas candidaturas. Vueltas comunes, lo que permitió el triunfo Lago
Sí, está bien, estoy hablando de los últimos 10 años, entonces, pero vamos a la última presidencial. Francisco Vidal, termine y va usted. Es que me insinuó. Sí, qué bueno, pero tranquila, que la CADEM no lo maree. No, y además, si es que tú sigues subiendo en la CADEM, vas a tener que dejar estos paneles, vas a tener que ir los paneles solamente a los candidatos presidenciales. No te conviene tampoco, sacar los matinales, se cabearon. Por favor. Entonces yo creo que sí hay un desafío y también es bueno que se esclarezca eso, porque si no vemos la última elección, efectivamente, ¿cuántas listas de parlamentarios iban? ¿Cuántas candidaturas presidenciales iban? Entonces, la verdad que cuando hablamos de si es que hay una mirada común en este sector o en el otro sector, yo creo que uno mira la evidencia y la historia reciente y queda bastante clara esa respuesta. Pero una cosa del tema... que hay un punto que es muy clave y es que todos en nuestro sector tenemos plena conciencia de lo que nos estamos jugando. Entonces, es distinto la aspiración a un parlamentario, etcétera, a este hecho trascendente que es construir una nueva constitución para Chile. Y como decía Pancho, Longueira hace el análisis completo de cómo tiene que actuar para lograr tener esa mayoría en la constituyente que le va a permitir bloquear. Entonces, no nos van a perdonar nuestra gente si no somos capaces de ponernos de acuerdo para una cuestión tan trascendente, y eso es distinto a el proceso anterior, y así hemos discutido los últimos 30 años. Eso no está en discusión hoy día. Lo que está en discusión es que todos en este sector, y hablo del sector más allá y los demás acá, todos queremos cambio a la Constitución. El 25 vamos a estar juntos, de todas maneras. Acá también quieren cambio. No vamos a hacer. Déjeme preguntarle a la Lía, ¿acá también quieren cambio a la Constitución? ¿Algunos o no? Hay una opción que es rechazar para reformar. O sea, el cambio a la Constitución. Según Longueira es una estupidez. Bueno, está bien. Es que es tu líder, pobre, por Dios. ¿Qué pasa con los líderes? Le quiero hacer una pregunta. Yo creo que hay un punto a los integrantes que de esta mesa. Causó más impacto. A mí, es increíble esto, pero causó más impacto en la izquierda la entrevista a Pablo Longueira a esta altura que en la derecha. ¿Qué pasaba en los WhatsApp de la derecha esta tarde? Longueira, ¿cómo fue evaluado? Yo he visto desde las más mala leche hasta los más escépticos, hasta los más entusiasmados. ¿Tú sabes los WhatsApp de la derecha? No, pero tengo sus informantes. Yo creo que hubo distintas reacciones. Yo creo que, obviamente, que en la UDI, en su partido, hubo reacciones, ¿no es cierto? Él tiene un liderazgo, tiene una trayectoria que es indiscutible y, obviamente, le llama la atención. El punto es de que él se puso en una posición que es contracultural para su partido. Porque su partido está jugado por el rechazo, está trabajando por el rechazo, eligió el Consejo General unánimemente esa posición y por lo tanto convencerlo de darse vuelta yo creo que es algo, muy complejo. ¿No serás tú quien niega ese espacio del disenso dentro de esa unanimidad? No, para nada. Por eso digo, es que hay una diferencia. Sí, son diferentes sus posturas. Es la postura de creer de que él tiene que mover a todos hacia el apruebo. Y de nuevo, hay una cosa, y la voy a enganchar con la Convención Constituyente, porque aquí pareciera que aquí los partidos tienen que ver cómo eligen y todo, y la mecánica y la forma, está bien. Pero la ciudadanía es la que tiene un rol clave en esto. Y la ciudadanía no le va a estar preguntando si usted va con el PPD o va con el Frente Amplio, le va a preguntar, oiga, ¿y usted el derecho a propiedad? ¿Qué va a hacer con él? No, yo no voy, lo voy a borrar el derecho a propiedad. Ah, perfecto. Perdona, ¿no crees tú que también... Pero esos mismos ciudadanos, ¿no crees tú que van a preguntar de qué manera esta Constitución va a poder garantizar que esta desigualdad y este enojo que se manifestó el 18 de octubre, la gente endeudada, la inseguridad en salud, la inseguridad en previsión, la inseguridad en educación? Debiera partir, Analía, ¿tú crees que eso no lo van a...? Lo que debiera partir frente a esas demandas sociales... La garantía de salud, educación, previsión... Lo primero que debería eso es parte de lo que nosotros vamos a... Es que eso no pasa por la Constitución. Nosotros vamos a pelear eso en la Constitución. No pasa por la Constitución. Porque es muy distinto. Y va a haber una nueva Constitución y va a haber un gobierno que se va a tener que hacer cargo de esa política. Nuestra gran aspiración es lograr en esta Constitución generar más derechos. ¿Perdón? Más derechos sociales. Más derechos para las personas y además un Estado solidario que sea distinto del Estado subsidiario, y naturalmente lo que hay acuerdo en mi sector es que el rol del Estado tiene que ser otro. ¿Por qué? Porque con este Estado que estamos ahora, frente a una catástrofe, mira la respuesta. Entonces estamos limitados. Es que me interesa el tema de la propiedad. Yo creo que lo que queremos hacer nosotros es darle a los chilenos propiedad sobre el derecho a la salud, nazca en Cerro Navia, en Vitacura, en vivienda,
Y lo vamos a hacer. ¿Cómo lo va a garantizar? Y lo vamos a garantizar con una economía responsable, gradualmente, objetivamente, Gradualmente. con un aumento de la carga tributaria de 5 puntos, Gradualmente. partiendo por el impuesto a los ahí llegamos superricos ahora. Ahí Ya, va a ser dame un poco, la verdad. Y porque es la que pelota... siempre me dicen que todo lo que queremos hacer se puede hacer ahora. Pero por favor, ¿sabéis cuánto nos demoramos en eliminar los senadores designados? Jaime Guzmán y Pinochet, primer candado. 15 años. ¿Sabéis cuánto nos demoramos en abrir el segundo candado de Pinochet, Jaime Guzmán, el sistema binominal? 20. Sí, porque fue ahora, en el segundo ¿Quién de los gobierno que de la están... presidenta. ¿Quieren agregar algo? Porque quiero hacer una pregunta a todos los miembros de la mesa. Sí, está bien. Yo creo que primero, para hablar a la gente con honestidad, la salud, la educación y todo eso pasa por políticas públicas del gobierno. Derivadas Usted que estuvo en el gobierno 24 años. 20 nomás. Bueno, 20 de los 24 años que estuvo en el gobierno. Tiene que saber de que son las políticas públicas. Cuando hace el auge, Lago, y trata de garantizar, ¿cuál es el límite del Lago? Ahí tiene un muy buen ejemplo. ¿Cuál es el límite? ¿Por qué parte por esa cantidad? ¿Por qué parte con esa cantidad de enfermedades? Pancho Vidal. Está hablando ¿Por qué parte con una cantidad de enfermedades que ha ido gradualmente, como dices tú, creciendo en el tiempo? Por las capacidades que tiene el Estado. Entonces no tiene que ver con que esté la Constitución, permitió el auge, lo permitió. ¿Se podía garantizar? Sí. ¿Podía seguir creciendo? Sí. Pido la palabra. Betina y luego usted, señor. Sí, a ver, es que no, el auge. Sí, no, está bien. Muchas cosas también lo que salía. Y yo creo que en muchas cosas estamos todos de acuerdo. Todos queremos un país donde la educación y donde la salud no dependa del origen, ¿no es cierto? Donde haya mejores pensiones, etcétera. Lo que diferenciamos es el instrumento que se ocupa, que no está en la Constitución finalmente, sino en la política pública. Y ahí efectivamente lo que decía muy bien Gonzalo, en los últimos 20 años o 24 años que estuvieron en el gobierno de la coalición en la cual hoy día están, ¿por qué no hicieron más? ¿Por qué no se solocionó? Porque no se dan cuenta, porque se dan cuenta. Eso, la verdad, hay dificultades. Es que sabes, no puede ser. Lo que no puede ser es que lo que no puede ser dame un pasecito, dame un pasecito. Porque la gente en su casa quiere escucharle a uno. Eso es lo que no puede ser. Yo creo que es importante, y ahí hay una diferencia importante en los instrumentos que se ocupan. Y hay una cosa que dice Analía que es muy cierta, y muchas de las demandas que se expresaron a partir de octubre tienen que ver con un Estado que entrega un mal servicio a la ciudadanía. La salud pública, la educación pública, la diferencia territorial que entrega el Estado a través de los municipios a la distinta ciudadanía, eso no está en la Constitución, lo podemos poner en la Constitución, pero si no hay buenas políticas públicas que efectivamente lo garanticen, eso finalmente es vender humo. Entonces acá tenemos el mismo objetivo, tenemos el mismo sueño de país, el punto es que el instrumento que elegimos es distinto y ahí hay que ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado y por qué después de 20 años de gobierno en el cual ustedes han sido partícipes y protagonistas, no están en el punto que quisieron haber tenido al país hoy día. ¿Qué es lo que no puede ser? Señor Vidal, que lo tiene con la mano tan... Mira, voy a poner dos ejemplos por el tiempo. Pero no los senadores designados, pues no va con la misma... No, ya lo dije ya. Ya. Y también dejó el binominal. Hablemos de salud, hablemos de educación, de los problemas reales de hoy día. Uno de los derechos que queremos garantizar es un derecho a un trabajo decente, formal. Un instrumento para llegar a ello es la titularidad sindical. La presentamos. La ganamos en el Congreso. ¿A dónde nos llevaron los muchachos? Al Tribunal Constitucional. Tapa la titularidad sindical. Porque afectaba la libertad de los trabajadores. Afectaba la libertad. Ahora es la chiva. Ahora, ¿qué es la chiva? O sea, cuando el argumento no es tu argumento, es chiva. No, y resulta que tuvieron 20 años en el gobierno y ahora se acordaron. Estoy constatando un hecho cuando me dicen que la actual Constitución puede hacer reforma, estoy constatando con un hecho. Cuando ustedes van al Tribunal Constitucional, cuando ustedes van al Tribunal Constitucional, ¿les dicen los muchachos van al Tribunal Constitucional o es un instrumento que está en nuestra Constitución? Yo creo que ha sido un error nuestro acudir a algo que... Han ido muchas y tantas veces como han ido la misma cantidad. Y más. Pero es un problema de orientación política. Pero lo que yo no puedo dejar pasar, porque lo viví en La Moneda, es el auge. El proyecto original del presidente Lagos contemplaba un fondo solidario, en que los que estábamos en ISAPRE nos poníamos que ver. ¿Qué nos dijo la derecha en el Senado? Testigo yo. No. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Avanzamos un poquito? Porque si vamos al concho, con los senadores designados perdemos. Subiste el IVA, eso fue lo que hiciste. Para poder financiar, pues. Sí, subiste el IVA, le subiste el IVA a ¿Y todos. por qué tuvimos que subir el IVA? Porque ustedes se negaron. Estaba en el gobierno. La derecha se negó. Pero Pancho, hazte cargo de lo que hiciste. Lo que hiciste fue subir el IVA. Pero mira, eso hiciste. ¿Por qué subimos el IVA? Porque la derecha se negó a que los que estábamos en ISAPRE colocáramos la plata allá.
A propósito de la UDI popular, ha hecho el punto. la solidaridad. Gonzalo Analía. Para que le conteste Gonzalo, y Analía. Mira, cada vez, y aquí esto es como nosotros el pueblo, que es lo que la izquierda tiene como en la cabeza siempre, y yo no sé cómo lo hacen cuando pierden las elecciones, porque el pueblo parece que no la ganamos, salvo el presidente. No, perdieron las elecciones, Pancho, 2 veces en 10 años. Entonces uno tiene que aprender de que a veces, así como hablar del pueblo soy yo, es un error. Tiene que haber un poquito más de humildad. En ese caso, al igual que, y te lo traigo a valor presente, ¿no es cierto? Te lo traigo al debate hoy día. Cuando uno habla en nombre de los trabajadores y la solidaridad, oiga, usted mire todas las encuestas, ¿qué quieren los trabajadores? Que el 6% extra que se va a cotizar vaya a su cuenta y que con impuestos generales se mejoren las pensiones más bajas. Y usted dice no, que la derecha no nos va a dejar nuevamente hacerlo. No, es lo que la gente no quiere. Es lo mismo, en ese minuto, la gente que estaba en ISAPRE, muchos chilenos que están justo en ISAPRE, le iban a decir, oiga, ¿sabe qué? Le vamos a sacar a usted un poquito, es que si usted me saca un poquito a mí, yo salgo de la ISAPRE. Si el problema siempre, al final, tiene que ver con eso. ¿Quiénes pueden, dónde se ajusta? Y ustedes tomaron la decisión, en ese minuto, de subirle el IVA a todos los chilenos. Yo quisiera decir, sí, por favor, que a mí me impresiona siempre, y muchas veces vi este programa estando en mi casa, yo decía, pero ahora puedo. Hay una gran diferencia, probablemente esté en que Gonzalo, Betina no han estado en el gobierno. A nosotros nos ha tocado ser ministra de Medio Ambiente en mi caso, Pancho, varios ministerios, y después en el segundo gobierno de la presidenta fue jefe de gabinete de la presidenta. Es más importante que los ministros a veces. Y nosotros, cuando yo enfrenté la reforma de la institucionalidad ambiental y llegué al Congreso, llegué con un proyecto y salí con otro proyecto, naturalmente, porque ese es el lugar donde hacemos esto. Pero no hay oportunidad en que, por ejemplo, diga, falló la fiscalización. Entonces, las personas de derecha dicen, ¿y por qué no hicieron una superintendencia más fuerte? Sí, porque se negaron. Porque se negaron. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de ordenamiento territorial, diputadas que después fueron ministras, etcétera, decían, ¿qué es eso, ministra? Ustedes quieren poner el país en papel milimetrado. Es decir, el bloqueo, la obstrucción a aquellas cosas que nosotros quisimos y que son las que ahora queremos llevar a la Constitución para garantizar, fue impresionante. Y el 6%, cuando dice Gonzalo que la gente dice quiero que el 6% se vaya para mí, claro, porque está pensando en este esquema, pero en otro esquema, con un fondo solidario, con un sistema social donde se garantice que todos vamos a tener seguridad, es otra la lógica con que uno enfrenta una pregunta como esa. Porque hoy día se trata... Eso es válido para todos los temas. No puede ser válido para mí y no válido para otro tema. A la devolución del 10%, la derecha completa se opuso tenazmente y se la jugó 100%. No es verdad. Bueno, no es verdad. El gobierno, eso no es verdad. La gran mayoría una pausa. de la derecha, la gran mayoría. Señor Vidal tiene la palabra a la vuelta. Señor Vidal Cadem Salinas, a la vuelta usted. Por favor, tenés que decir la pregunta queda planteada con que no la escuchen aquí. ¿Quién de los de la mesa se inscribiría como un socialdemócrata? A la vuelta de esta pausa. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Antes de irnos al corte, yo le dejé plantear una pregunta, pero lo saben solo ustedes, nuestros contertulios no. ¿Quién de los que están en esta mesa levantaría la mano si yo dijera que levanten la mano los socialdemócratas? Señor director, ponga por favor el plano general. Que levanten la mano los socialdemócratas. La socialdemócrata. Oye, yo también, la quiero con apellido y con esto es como la ex PCU o PA. Hay una pregunta. Que levanten la mano los socialdemócratas de esta mesa. Izquierda con apellido. No, con apellido. No, con apellido. Es que vuelvo porque son desordenados. Yo no soy Tony Blair, no soy Schroeder, no soy Zapatero. Exacto. Está claro. Son socialdemócratas puros, solo la DIN. Pero no está aquí. Socialdemócratas no hay. Aquí son socialdemócratas con apellidos. Con apellidos. Con apellido y con precisiones y con... latinoamericanos, a la chilena. Mi columna del Mercurio el a la sábado. chilena. ¿Ustedes a cuántos kilómetros de distancia la socialdemocracia están? Aquí, a este lado. Parece que mucho. Parece que no da... Ahora, de nuevo, a ver. de nuevo.
Probablemente en mucho lo que queremos lograr para Chile estamos de acuerdo. Pero el punto es el instrumento. Y ahí cuando Pancho insiste con aumentar la carga tributaria en 5 puntos del PIB en una economía que tiene que recuperar a lo menos 3 millones de empleos, la verdad que resulta muy difícil entender cómo esos 5 puntos de mayor impuesto del PIB se transforman finalmente en una marraqueta para aquellos trabajadores que han perdido su trabajo. La gente no puede vivir de subsidios, la gente tiene que vivir de su trabajo y lamentablemente, la misma coalición que gobernó durante el gobierno Bachelet reconoce al salir del gobierno que descuidaron el crecimiento económico. Yo creo que eso es clave. Y para mí el instrumento principal para que la gente salga de la pobreza y avance es tener un buen empleo, mejor empleo, y eso se hace con una economía que crece, y eso no se logra con una economía que tiene que recuperar 3 millones de empleos, respecto a la cual estamos hablando ahora de una reforma tributaria. De la pregunta que levanten la mano socialdemócratas, puro no levantó la mano ni uno. Después, a este lado levantó la mano con apellidos. Sí. Entonces ustedes están relativamente cerca, y aquí en este sector de la mesa hay una persona que se declaró lejos, Betina, y Gonzalo dijo... Parece que no tan lejos. Dejemos Lo que pasa es que la Betina está con la Evelyn Matei y Gonzalo con Lavín. No, Pancho, no hagamos ni trinchera ni caricatura. Está preocupado los candidatos presidenciales. Lo único que lo tiene preocupado. Acá tú eres el único presidencial. Acá sí que no. A ver, Gonzalo, ¿qué tan lejos estás tú? ¿Estás más cerca de la socialdemocracia que Betina, por ejemplo? No, para nada. Eso no. No sé, pero respondieron cosas distintas. Yo creo que hay una diferencia. Yo creo que hay un tema que si uno ve en general la política, en los mejores momentos de la política chilena son aquellos donde personas que piensan distinto han estado dispuestos a conversar y acordar. Y podemos revisar nuestra historia y tiene que ver con esa fórmula. Entonces, ahora, ¿con quiénes ha sido posible conversar para la centro-derecha o para la derecha en el pasado? Normalmente con aquellos que se identificaban con la socialdemocracia. Con aquellos que se identifican ya con la izquierda abiertamente, las diferencias son muy categóricas, muy amplias, y por lo tanto es más difícil conversar o acordar. Ha sido con esa socialdemocracia. Y esa es la aspiración de Chile Vamos, en el fondo, y un poco este concepto que puso el alcalde Lavín, ¿no es cierto?, de gobiernos de convivencia nacional, es de que esa aspiración de conversar con aquellos que están más cerca. Que aquellos que están más cerca son la socialdemocracia. Sin perder, obviamente, la propia identidad, porque aquí la clave es que haya gente que piensa distinto y aporte. Lo hemos debatido aquí muchas veces con otros nombres. Cuando decía, mira, si está bien, yo creo que este Parlamento, yo creo que avanzó muy categóricamente en su lógica de fragmentación en identidad. Cada nicho, cada grupito, hay un grupo de 2 diputados, un diputado, y tienen y su identidad. Pero ese refuerzo de la identidad política propia, hay un desmedro de lo común, de olvidarse de que tenemos la obligación igual, a pesar que fuimos elegidos por un sector, son todos diputados de la República. Todos tienen la obligación de construir lo común. Y es ahí donde esos espacios comunes son los que se han ido debilitando en la sociedad, en el debate. Se ha llenado de lotes, fragmentos, grupos que se retroalimentan conversando consigo mismo y encontrándose la razón. Y el problema de eso es que eso no solo empobrece el debate, sino que además impide las transformaciones. ¿Cuántos ustedes que están al otro lado, que son más cercanos a la socialdemocracia en teoría, cuánto de socialdemócrata tiene el candidato Lavín? ¿Lo reconocen algo socialdemócrata en sus matices? Mira, yo tengo una experiencia con Joaquín Lavín. Estuvimos 4 años y medio todos los días en la radio del Conquistador, en el programa Por los Opuestos. Y el otro día una periodista me preguntó, bueno, ¿y usted cree que este es oportunismo? No. Yo soy testigo de su evolución, porque está grabado además. Entonces hay señales de Joaquín Lavín en la radio cuando debatíamos día a día. Por ejemplo, tengo grabado 3 cosas. Primero, cuando reiteró que si hoy día fuera el plebiscito del 88, votaría no. Por lo que, según él, todo lo que ha sabido. Segundo, yo le pregunté, ¿y tú irías de nuevo a ver a Pinochet a Londres como fuiste? No. Tercero, un hombre del Opus Dei, en su experiencia como alcalde conoció una pareja homosexual que tenía una niñita adoptada. Fue tal el impacto que dijo, voy a revisar esto. Los vi enamorados a los 2 y muy bien a la niñita. Esto estoy hablando hace 3 años. O sea, ¿usted cree en esa evolución? Porque algunos se ríen de la... Carlos Peña directamente la desacredita. Otros se ríen con sarcasmo de esta evolución. ¿Usted la acredita como notario público? Lo que pasa... No. Pero es una persona de centro derecha que
tiene diálogo y es capaz de acordar. Sí, claro, y además lo que rompe a la derecha, y por eso la Evelyn Matei y todo lo demás, es que captura un principio nuestro histórico, que es un Estado social de derecho. Él no lo precisa, pero, por ejemplo, salud y educación, que serían los principales principios. Pero integración social, como dice Longueira hoy día. Y rompe el Estado subsidiario en ese caso. Que la verdad es que la integración social todavía es una definición extraordinariamente vaga y amplia. ¿No le cree a Lavín? No, no es que le crea o no le crea. Yo creo que todavía no ha pasado la prueba de la blancura. Y la prueba de la blancura ¿Quién tiene que dar una prueba de la blancura? Si quiere llamarse socialdemócrata, No, porque vuelvo- me está preguntando Matías si vuelvo yo al- le... Vuelvo es que, al punto de decir, Gonzalo, él no se define a sí mismo como socialdemócrata, de lo que dijo, él estaba dispuesto a trabajar con personas o con elementos o con ideas del mundo No, de la democracia. eso está estupendo y no puede decir otra cosa porque cualquiera de nosotros diría que estamos dispuestos a conversar con cualquier persona. El punto es que si quiere acercarse a la socialdemocracia o definirse como socialdemócrata, hay varios puntos. Uno que marca la diferencia, pero así al medio en esta mesa, es lo que dicen ustedes. Ustedes quisieran que un niño que nace en La Pintana tenga las mismas oportunidades que un niño en Vitacura. Sí. Bueno, ustedes creen que es un tema de gestión. Nosotros pensamos que es un tema del rol del Estado y los principios que guían la vida. Entonces, esto es... De gestión del Estado. O sea, si tú, No, si tú ¿cuál es? vivieras en La Pintana... tú Sí, puedo- tú estás si tú vivías adjudicando en intenciones a la que Betina, plantean. no. Cuando ustedes hablan de gestión y no creen, por ejemplo, en el Estado como un agente redistribuidor de redistribuidor de la riqueza, de oportunidades. exactamente, yo creo que hay un punto central. Ahí hay un punto central de diferencia, porque todos estos años, desde el retorno de la democracia, para no ir más para atrás, todos estos años hemos vivido en un modelo que ustedes defienden. Y ese modelo que ustedes defienden es el que tiene a Chile, a nuestra gente, enojada, molesta y con desigualdades tremendas. Las mismas que hicieron que el ministro Mañalich dijera, me di cuenta que hay hacinamiento y hay pobreza. No, Sí, en este modelo, con esta fórmula, pero yo estoy diciendo cosas que están en el sentido común y que las puedo Betina le comprobar y responde que antes de están irnos al corte, Betina. Hay hacinados, Sí. Analia, hay está hecho el pobres punto, y hay que gente tenemos- que no puede estudiar. A ver, eso Betina es le así. responde, por favor. Yo creo que sin duda hay muchas cosas ¿Qué pasó con en esa las cuales todavía Betina le están responde tirando tranquila. comerciales encima. No, por usted, Betina, por favor. No, efectivamente este país todavía tiene muchas brechas, muchos desafíos a futuro, ¿no es cierto? Pero yo creo que es importante no desconocerlo construido en los últimos 30 años, porque ese modelo que tú planteas nos ha permitido sacar del 70% de la población en condiciones de pobreza en el año 90 al 9%. ¿Quién la dejó con el hasta 70%? Vidal, por favor, está contestando. Perdón, y señora previamente Betina. a eso, yo creo que Pancho acá podemos irnos a muchos años atrás. Te lo pero digo al tiro. Veamos desde el año 90, desde el 20% retorno a la Aristóteles Torche, democracia. profesor de la Católica en 1970. Ustedes lo dejaron con 68%. Su modelo. Sí, ¿quién destruyó la democracia Pero en este ¿cómo? país? Entonces el modelo... Entonces podemos le vernos pidieron el atrás. golpe. ¿Llega hasta ahora o llega hasta podemos ahora? hablar. Ahora, yo no, Dejamos que Betina no solo que termine, que avance. El valor y la paciencia, esa Analia, discusión. dejemos que Betina avance en su Sí, pero argumentación, yo por creo, favor. yo creo que no podemos desconocer los avances que han habido, ¿no es cierto? Yo creo que sería un error desconocerlo, porque tampoco no aprenderíamos de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, para replicar lo que se hizo bien, profundizarlo, y lo que se hizo mal, corregirlo. Ahora, en mi experiencia personal, hace poco, el 14 de junio, cuando se firmó este acuerdo político, ¿no es cierto?, y que de alguna forma la mesa de economistas en la cual participé dio el insumo a este trabajo político, mucha gente después me preguntó, pero ¿cómo te pusiste de acuerdo, tú que eres de derecha, con gente de izquierda que representaba quizá el Frente Amplio o sectores más socialdemócratas? Y ahí lo que primó en esa mesa de discusión, en esa mesa de conversación, fue el sentido de urgencia y el avanzar y entregar un proyecto común para que sobre eso se pueda construir una política pública de mediano plazo. Y eso se logró, porque todos estábamos de acuerdo que había que trabajar con sentido de urgencia, porque era lo que el país necesitaba. Y nos pusimos de acuerdo, todos cedimos, compartimos las miradas que teníamos en común y avanzamos en eso. ¿Y qué pasó con eso? Llegamos a la política y catapum. Hoy día el acuerdo Llegamos a la pausa y catapum. Pausa y volvemos con nuestros panelistas. No, tranquilo, Vidal, queda mucho todavía. Pausa. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Persiste un paro de camioneros. ¿Le puedo decir algo yo? Pero usted tiene la palabra, de hecho. ¿Qué piensa usted que debiera hacer el gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se puede solucionar esto? Lo que pasa es que hoy día estamos a 30 de agosto. Y es bueno recordar que se conmemora hoy día, Sí. que no se celebra bajo ninguna circunstancia. Conmemoración. Es el día del detenido desaparecido. Así es. Y nos faltan 1.200 cuerpos.
cerrado. Vamos a los camioneros. Vamos a los camioneros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se puede solucionar este problema? Porque dentro de las peticiones hay algunas que el propio Ejecutivo no tiene facultades para votar, por lo pronto, ¿no? Gonzalo Miller, ¿cómo se puede negociar con un paro de camioneros? Bueno, es complejo. Yo creo que hay primero, entender la lógica del paro camionero. O sea, porque aquí muchos le han dicho, oye, un grupo de presión, que lo es, un grupo de interés, que lo es, obviamente como cualquier gremio. Pero resulta cuando uno mira el petitorio, no están pidiendo la rebaja del diésel, ni están pidiendo que le mantengan las exenciones tributarias. Están pidiendo seguridad pública, están pidiendo la función número 1 del Estado. Entonces, yo creo que ahí hay que poner ojo en lo que están y hacia dónde están presionando. Y lo hacen bajo una lógica que hay que tener atención. A ellos, Juan Barrio, que se llama proyecto de ley Juan Barrio, es un camionero que murió quemado en su camión, producto de la violencia. Entonces, eso, más el caso, ¿no es cierto?, de la familia que fue baleada, que finalmente terminó herida la hija, ¿no es cierto?, Montserrat, son casos que le dan una fuerza y una lógica en la lógica de la demanda que tiene que ver con mayor seguridad pública y lo que hemos debatido aquí respecto del fracaso del Estado de Derecho, garantizar lo mínimo. Aquí estamos hablando del Estado, la Constitución, ¿no es cierto?, los derechos sociales. Resulta garantizar la paz, garantizar que tú puedes transitar por el país sin temor a ser baleado, sin temor a que te asalten, sin temor a salir a la calle, a que te pase algo. Entonces, yo creo que no hemos quedado mucho en el ruido de que no, que los camioneros no, porque los camioneros se pusieron Allende, así que yo a los camioneros no los recibo ni hablo con ellos. Yo creo que la izquierda se equivoca cuando lo lee así. También se equivoca el gobierno cuando los lee como alguien cercano. Resulta que la demanda de seguridad pública es de tal entidad, de tal fuerza, que conecta no solo con los camioneros, conecta no solamente con la Araucanía, conecta con mucha gente en este país que tiene la misma demanda. Mira, tengo dos puntos que me parecen gravísimos. El primero, que yo creo que hacer un paro de camioneros que transportan carga que es importante para la alimentación de la gente. Hoy día en la mañana escuché en la radio, en el noticiario de la mañana, después de las 8 de la mañana, a un dirigente de camioneros decir, les recomiendo que guarden sus camiones porque si los traen para acá, no van a pasar. No van a pasar con los alimentos, se van a quedar acá con las cargas de alimentos. En este minuto, en un contexto de pandemia, con ciudades que están en cuarentena, con 15.000 muertos, darse el lujo de hacer un paro camionero me parece simplemente una crueldad, primero. Y segundo, sí es un grupo de presión, sí es un grupo de interés, y sí tendría cualquier grupo de interés, yo le reconozco el derecho a manifestarse, pero bájense de los camiones y vayan a la Plaza Italia. ¿Por qué tienen que salir con los camiones? O sea, es que ese es el punto que hace distorsionar esto. Y es que si ellos creen que tienen un estatus distinto al que tenemos el resto de los ciudadanos para poder manifestarnos, porque yo no tengo un camión y quiero manifestarme, o sea, están totalmente... ¿Betina? Y eso es igualdad ante la ley. Y el gobierno no los trata con igualdad ante la ley. El gobierno les permite... No, y lejos de eso, Víctor Pérez, ministro del Interior, dice en la televisión, no, si... como cortar el tránsito, no. Son unas molestias como cortito. O sea, más encima lo justifican. ¿No? Eso de verdad es totalmente inaceptable. Es parecido al baile pasa, ¿no? Es parecido al baile Pero pasa. Totalmente se lo hicieron. ¿Qué le parecía a usted el baile pasa? Pero, o sea, a mí no me... O sea, yo lo encuentro... No me gusta el que baila pasa y menos me gusta que a aquellos que no les gustaba hoy día les parezca bien de mano de los camioneros. Betina, y nos vamos a un corte. Yo creo que acá nuevamente empatizamos todo con la causa de los camioneros en términos de cualquier persona tiene el derecho a salir a trabajar en forma digna y en forma sobre todo segura, ¿no es cierto? Hoy día han visto amenazada su vida en distintas instancias, entonces yo creo que ahí, no hay lecturas. Lo que sí lamento nuevamente es que el Estado no sea capaz de garantizar la paz en la Araucanía, no sea capaz de garantizar la paz en muchas otras ciudades que hemos tenido problemas de alteración del orden público, ¿no es cierto? Y la irritación y la frustración de los camioneros finalmente que hacen esta paralización. Yo no comparto que corten las carreteras, ni que corten el acceso a los puertos, ni nada de eso, pero sí el legítimo derecho a manifestarse en las vermas o de otras formas. Ahora, dicho eso, de nuevo, esta discusión se ha transformado en derechas, izquierdas, oposición contra gobierno, porque la verdad que cuando en los meses de fines del año pasado, cuando las colegiales se sentaban en el andén del metro y paralizaban el metro, yo no veía a nadie rasgando vestiduras desde la oposición diciendo que eso no está bien y que altera el libre tránsito de otras personas. Entonces, la verdad que yo siento que ya demasiado tiempo, doble estándar, polarización, y no hemos avanzado en nada. Pausa y volvemos. Aquí está. ¿Otra más? Otra más. Uy, sí, harto.
No hay nada, ya nos tenemos que ir, nos despedimos. Volvemos para agradecerle a Francisco Vidal, a Analia Uriarte, a Bettina Jorge, a Gonzalo Miller, que le aprovechamos de decir muy feliz cumpleaños después de las 12. Gracias. Hace 4 minutos. La mayoría cumpleaños. Todo el 31, así que muy buenas La noches. derecha también cumpleaños. Y gracias por venir.